Pero con láser también para... Bien. ¿Vos? ¿Muy bien? Ceci, ¿cómo andás? ¿Ceci? Bien, nomás bien. Estuve ahora con ella. No, nomás bien, por favor. ¿Puedes sacar esto? ¿Está ¿Apagado? tuya para Goku? ¿La Goku sí? Como yo de memoria, no voy a leer, pero yo de memoria. No, está bien. Ah, Tenés ayuda ¿está de bien? memoria. Sí. Yo sí sé cómo. Bueno. Yo te los paso. ¿Bien? ¿Se oye? Sacarme. ¿Hay prensa? No digas barbaridades. Sí. Esta es la altura que hace una mancha. No, la gente traiciona. El auditorio íntimo te traiciona a la... ¿Le pedí permiso? ¿O te importa que diga barbaridad? Y dijo no. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Es un gusto encontrarnos acá otra vez. Para la Academia Nacional de Economía siempre es un placer. El tema de hoy es un tema por demás oportuno, en momentos que hay varias iniciativas en el Parlamento y nos parecía que era un tema importante al punto tal que en la Asamblea de Academia del 29 de agosto fue uno de los pedidos que hicieron los académicos de que este tema se tratara. Así que una vez más nosotros tratamos de aportar algo, un análisis técnico en un tema que lamentablemente se ha politizado, como tantas cosas acá. Y de hecho, en las conclusiones de esta mesa, las principales conclusiones, las vamos a hacer llegar tanto al Parlamento como a los hacedores de políticas públicas. Los oradores, en el orden que van a hablar: Bárbara Mainzer. No voy a repartir sus currículums, los tienen ahí. Segundo, Alfonso, no, segundo Julio Ebru, que ya es una figurita repetida en los eventos de la Academia, y Alfonso Capurro. Así que sin más, los dejo con ellos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la presidenta de la Academia Nacional de Economía por la invitación. Un placer estar acá con panelistas tan distinguidos. Y la idea es que cada uno de nosotros hable por aproximadamente 15 minutos para luego dar lugar a una conversación con todos ustedes. Y el tema de hoy, como decía María Dolores, es el crédito y el crédito a las personas físicas. Y es un tema muy relevante que afecta a muchas personas y es un tema complejo y no es sencilla ni evidente la solución. Y acá lo primero que tenemos que ver es definir cuál es el problema, porque si no tenemos bien definido el problema, las causas del problema, quizás lleguemos a la solución errada y el remedio sea hasta peor que la enfermedad. Yo básicamente lo que voy a hacer es hablar en términos generales del crédito al consumo en Uruguay, del mercado de crédito al consumo, deudores, tasas y algunas caracterizaciones para luego darle lugar a mis colegas. Y antes de eso,
el crédito es fundamental para el buen funcionamiento de la economía. Gracias al crédito se hacen carreteras, fábricas, escuelas, se crea empleo, se genera bienestar social, crecimiento económico. El crédito el problema no es la herramienta que es excelente, sino cómo la uso. Y si la uso mal, puedo terminar con problemas, como nos pasa a muchos uruguayos. A ver. Ahí está, perdón que estoy poniendo la presentación. Ahí. Entonces, la primera pregunta es, ¿tenemos un problema de sobreendeudamiento en Uruguay? Y esta es un cuadro de un estudio de Ceres que fue publicado el mes pasado, Crédito Bancario en Uruguay, y como vemos ahí, el crédito en Uruguay como porcentaje del producto es muy bajo en la comparación internacional e incluso entre países con un PBI per cápita similar al Uruguay es muy bajo. ¿Y cómo es el crédito al consumo en Uruguay? Y el crédito al consumo, acá a ver, perdón, estaba pasando mi computadora y no está, perdón. Y el crédito al consumo también es bajo. Este es un gráfico de un trabajo del Banco Central del Uruguay, el endeudamiento de personas físicas, y en particular es particularmente bajo porque el crédito hipotecario es bajo en Uruguay. Pero entonces, estos primeros dos cuadros que muestran que a nivel macro no tenemos un problema de sobreendeudamiento. Claramente, a nivel micro de algunas familias, sí lo hay. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿cuáles son las tasas de interés? Y estas son las tasas de interés que publica el Banco Central. Básicamente solo estoy mostrando las tasas de crédito al consumo y vemos que las tasas medias van de un nivel inferior a 30% hasta niveles cercanos a 100%, y los tope de tasas, por supuesto, son mucho mayores. ¿Y por qué esta dispersión de tasas? Bueno, porque en un extremo tengo crédito en nómina de muy bajo riesgo y en el otro extremo tengo créditos muy pequeños de personas con mala calificación crediticia o sin calificación crediticia. Claramente frente a mí tengo créditos muy diferentes, con costos muy diferentes y además riesgo muy diferente. Alfonso luego va a hablar un poquito de construcción de tasas de interés, pero si hay esta dispersión de tasas, también por algo es. Y sobre todo reflejan dos cosas: costo operativo y el riesgo crediticio. Después, podríamos decir, ¿las tasas son muy altas porque hay ganancias desmedidas? Hay unos estudios que leí citados de Exante y creo que también de CPA, que las tasas de las compañías de crédito al consumo, la rentabilidad de las compañías de crédito al consumo no es elevada. Hay compañías que pierden dinero, otras que ganan, pero la rentabilidad ha ido bajando. Yo acá me quiero concentrar en la rentabilidad de los bancos. Este es un cuadro del informe de Ceres que básicamente lo que muestra es cuál es el spread, la diferencia entre las tasas activas y pasivas, le imputa todos los costos y lo que ellos dicen es, bajo escenario de costos mínimos, básicamente lo que hacen es miran cuáles son los costos totales y se lo imputan al crédito un porcentaje semejante a lo que representa el crédito en los ingresos. Digamos, básicamente que prorratea los costos, y un poco la gran conclusión es que el margen líquido del crédito es positivo, pero bajo, y que es menor que el costo de capital, el costo de oportunidad, y menor que la tasa de interés real en Uruguay. Entonces, cuando uno mira, las tasas son muy elevadas porque hay ganancias extraordinarias y no parecería. Y un poco lo que este informe dice es, las tasas en Uruguay son altas, y bueno, en muchos casos son altas, claramente es un dato de la realidad. El spread de tasas en Uruguay es mayor que en la región y mayor que en muchas partes del mundo, pero cuando uno mira el margen del sistema bancario uruguayo es sustancialmente menor. Entonces, y después una pregunta conceptual, ¿no? Si nosotros, acá tengo al profesor de micro, si nosotros tuviéramos un mercado con ganancias extraordinarias, este es un mercado con muy bajas barreras a la entrada, no en el caso de los bancos, pero sí en el caso de las compañías que ofrecen préstamos. Hasta este año, si una compañía ofrece préstamos en efectivo, no tiene ni siquiera que registrarse en el Banco Central, están los comercios que extienden su crédito. Es un mercado muy competitivo, entonces si hubiera rentabilidades extraordinarias, entrarían nuevos competidores a reducir esa rentabilidad. Y después, para ir un poco redondeando mi parte, ¿cuáles son las cifras de los deudores? Los deudores
en la central de riesgos crediticios hay casi 2 millones de personas. La central de riesgos crediticios que lleva el Banco Central, a ella reportan los bancos y las compañías de crédito al consumo que están registradas. De ellos, casi 660.000 personas tienen calificación 5, que se llaman, yo les digo que el nombre de deudores irrecuperables es un nombre que hay que cambiar. ¿Por qué le llaman irrecuperables? Porque esos deudores están totalmente previsionados en los libros de los bancos, valen 0. Entonces son irrecuperables para los bancos, pero las personas son recuperables. Entonces me decían, bueno, por eso está en toda la reglamentación. Pero bueno, los categorías 5 son 700.000 personas prácticamente, pero de ellas, 1/3 de estas personas tienen deuda en otra empresa en la que están al día. Entonces, pero claramente es un problema y es un problema importante. Entonces, lo que decíamos es, bueno, ¿cuál puede ser la solución a este problema? Y un poco lo que hemos visto es en Uruguay, y acá está mi última diapositiva, estamos viendo un montón de iniciativas legislativas y la realidad es que muchas de estas iniciativas se ven con preocupación, porque hay experiencia, y mis colegas van a hablar mucho más de esto, pero hay experiencia internacional y también en Uruguay de qué es lo que pasa cuando uno trata de intervenir en estos mercados. Por dar 2 ejemplos que creo que ellos no van a dar, en Chile, hace más o menos 10 años, hicieron una iniciativa de borrón y cuenta nueva, perdonaron un perdón generalizado. A los 5 años había la misma cantidad de deudores morosos que 5 años antes, ¿no? En Paraguay pusieron tope a las tasas de interés que cobran las tarjetas de crédito, y lo que pasó fue que empezó a haber muchísimo menos tarjetas de crédito y toda esa gente se terminó yendo al mercado informal. Y en Uruguay también tuvimos nuestra propia experiencia, que apenas voy a hablar porque mis colegas van a hablar más de ello. Pero recuerdo a Ricardo Pascale diciendo en los 80, cuando hubo todas esas leyes de refinanciación, Ricardo incluso lo puso en su libro que se llama Economía y Confianza. Él lo que dijo es, todas esas refinanciaciones afectaron tanto las reglas de juego, trajo tanta inseguridad, que los estudios muestran de que disminuyó el crédito. Entonces nosotros, en particular en Uruguay, no solamente la evidencia internacional, sino acá también tenemos ejemplos de cuando uno trató cuando aparecieron las iniciativas legislativas. Y todas estas cuestiones, si son mal o si no son bien manejadas, traen inseguridad jurídica, y en particular nuestro país se destaca en el contexto mundial y regional por ser un bastión de estabilidad institucional, social, económica. Atraemos inversiones no por el mercado tan grande que somos, sino justamente por el respeto a las reglas de juego. Y estas iniciativas claramente atentan contra ello, ¿no? Entonces, el punto es alertar sobre las posibles consecuencias de este tipo de legislaciones. Y por comentar rápidamente algunas iniciativas que se han presentado. Algunos proyectos proponen que los deudores morosos puedan financiarse a tasas menores a las que se financia el gobierno uruguayo, ¿no? Entonces tenemos los deudores más riesgosos que podrían financiarse a tasas o refinanciarse a tasas muy bajas. ¿Cuál es el incentivo que tiene esa gente? Y bueno, tomar deuda, incumplir la deuda y refinanciarse a tasas a las que ni siquiera el soberano se financia. Entonces, quien presta se va a enfrentar a, en el caso solamente miremos el caso de los bancos, donde hoy en día el estudio de está mostrando que te conviene más colocarlo en inversiones financieras que prestarlo. Y encima, si te enfrentas a esta inseguridad jurídica, a potenciales juicios, bueno, ¿cuál va a ser la consecuencia? Y nosotros pensamos que va a haber podría haber una importante retracción del crédito. Entonces, ahora sí, un poquito para resumir yo empecé diciendo que lo que tratamos de identificar es cuál es la causa del problema. Las tasas son altas, pero más que una causa, claramente retroalimenta el problema, pero más que una causa es un síntoma del problema. ¿Y cuáles son las causas de esto? Y bueno, por un lado, el tema de educación financiera, que es de larga resolución, pero es muy importante, o sea, entender las consecuencias a las que me enfrento si tomo un crédito, entender qué tengo que hacer, es decir, bueno, cobro y al día siguiente pago la tarjeta. Cuando me armo mi presupuesto, el repagar la deuda tiene que ser importante. Son cosas básicas que es importante que estén. Por otro lado, información. Uno de los problemas que hay es cuando uno mira, hay una elevadísima morosidad en algunas empresas, sobre todo las empresas de crédito al consumo, no así en los bancos, donde la morosidad promedio, incluyendo el crédito hipotecario, es 3. En las compañías de crédito al consumo es más de 20% con morosidad. Entonces,
el punto es que cuando tengo una persona que paga y otra que no paga, yo no puedo separar una de otra, entonces lo que me pasa es que le cobro una tasa superior a todos. Si tuviéramos información como para identificar cuál es un buen pagador, a él le presto a tasas más razonables y quizás a este otro no le presto, entonces la segunda cosa es información. Y la tercera, me olvidé y me voy a acordar y lo voy a comer. Ah, sí, perdón. Y la tercera es el mercado laboral, que hay muchas personas que no acceden a empleos de calidad, tienen mucha fluctuación en sus ingresos y ahí aparece el problema para repagar la deuda. Entonces, el punto es identificar bien el problema y ser cuidadoso con la solución, porque si implemento una mala solución voy a terminar con un problema, no resuelvo lo que tengo y termino con un problema aún mayor, porque lo que termina pasando es que la gente igual va a seguir prestando crédito y se va a ir al mercado informal. Con esto voy a pasarle a Julio ahora, ¿verdad? Me aparece Yo te lo hago. Vos tenés que hablar con él. Sí. Ahí. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente gracias a la Academia Nacional de Economía y a María Dolores en particular por esta invitación a charlar con ustedes y formar parte de este panel. Realmente creo que sí, que la discusión, o sea, el tema no es oportuno, realmente es muy malo que este tema haya renacido, digamos, en estos momentos. No sé cómo. Ahí. No. Ahí. Otra vez. Para atrás. Ahí está. La sensación que uno tiene es de déjà vu, digamos. Volvimos a discutir viejos temas y para mejor con el impulso de una unanimidad parlamentaria en la Cámara de Senadores. El voto por unanimidad me hizo acordar a una frase de un dramaturgo brasileño de comienzos del siglo pasado que decía algo así como toda unanimidad de burra. Son las cosas que uno tiende a sospechar, digamos, dado que normalmente la gente está totalmente de acuerdo, está unánimemente de acuerdo sobre cosas obvias o niñas, y este tema no es ni obvio ni insignificante, o sea, realmente uno le preocupa que sobre cuestiones de este tipo haya precisamente unanimidades y no haya habido espacio para discusiones, digamos, como las que de alguna manera está promoviéndose en este ámbito. Pero bueno, básicamente sobre lo que tenemos sobre la mesa hoy por hoy es una legislación sobre deudores hipotecarios y una propuesta de reforma constitucional sobre topes a la tasa de interés. O sea, más allá de las leyes de usura, que ha sido tema de permanente reglamentación en Uruguay a través de sucesivas administraciones, que creo que había llegado a un estándar bastante razonable en base a lo que pueden considerarse recomendaciones internacionales en la materia. Sobre eso vamos a volver más adelante, o yo o Alfonso. De vuelta aparece, y nada menos que ya a nivel de Carta Magna, digamos. Que en definitiva reeditan una discusión sobre intervención en el mercado de crédito en Uruguay, más allá de lo que son las autoridades que propiamente regulan este tipo de mercados, que suelen estar ya sea en el ámbito del Poder Ejecutivo, llámese el Ministerio de Economía, o en el ámbito del Banco Central. Cuando esto ya pasa a nivel legislativo, o incluso más, se lleva al ámbito constitucional, los riesgos de tener normativas extremadamente rígidas, y vamos a ver que la flexibilidad frente a la casuística en esto es importante, y además
con poca depuración o fineza, digamos, desde el punto de vista técnico, puede llevar a efectos verdaderamente indeseados por parte incluso de los que, aún con buenas intenciones, pueden estar promoviendo este tipo de ideas. Porque eso es justamente lo que muestra, digamos, la propia experiencia de Uruguay y la evidencia empírica disponible a nivel internacional. Este es uno de esos temas en economía donde uno ve papers a lo largo del tiempo de distintos autores y demás, y donde las conclusiones tienden a ratificarse una y otra vez. O sea, los efectos indeseados, los efectos en contra de quienes se pretende en principio proteger, son un elemento que surge permanentemente en la literatura, alguna muestra de la cual vamos a ver enseguida. Justamente, a lo que quería ir en primer lugar era que esta evidencia es verdaderamente abrumadora y quiero separarla, por lo menos desde el punto de vista conceptual, en dos grandes grupos, digamos, que en realidad después van a lo mismo desde el punto de vista de lo que son sus efectos sobre el mercado, o muy similar, pero uno conceptualmente puede separar este tipo de intervenciones en el mercado en dos grandes grupos. El grupo de los topes a la tasa de interés, o sea, típicamente las leyes de usura y de que ponen limitaciones a la tasa de interés que se puede cobrar sobre distintos créditos. Un artículo reciente, bastante comprensivo de esta literatura y de la experiencia internacional, es un artículo del Banco Mundial, un working paper del Banco Mundial de Ferrari, Massetti y Ren, que está mencionado allí. Yo no me voy a detener en ese artículo en particular y en esa literatura en particular porque es un tema que lo va a estar tocando Alfonso, entonces simplemente para no desviarles tiempo hablando de lo mismo, me voy a concentrar en el segundo bloque de investigación o de temas que son las restricciones a los mecanismos de recolección de créditos, ¿no? O sea, ya no a ponerle topes o regulaciones a la tasa de interés, sino definitivamente intervenir y poner limitaciones al proceso de cobro de los créditos, ya sea por suspensión de ejecuciones, refinanciaciones forzosas establecidas por la legislación, etcétera, etcétera, que es justamente en buena parte el contenido de la pieza, del libelo legislativo que tenemos hoy sobre la mesa, ¿no? Ahí hay distintos artículos, por citar algunos de la última década, que están ahí mencionados, uno de Staten de la Universidad de Harvard del año 2008, un artículo de Zwicky de 2015, Fedaseyeu, que tiene varios artículos sobre este tema, pero en particular ese es bastante conceptual, del año 2015. Toda esta literatura, es en parte teórica y en parte con evidencia empírica, fundamentalmente de Estados Unidos, que es donde normalmente hay más información sobre estas cosas. El primer tema que tienen en común y que se señala como problemas de todas estas restricciones son los problemas de riesgo moral frente a lo que uno podría llamar prácticas blandas, digamos, en materia de recolección de crédito. O sea, en la medida que el deudor percibe que no hay un enforcement adecuado o hay limitaciones hacia el acreedor en lo que puedan ser los aspectos más agresivos en materia de recolección de créditos, liquidaciones, o sea, liquidación de hipotecas, de prendas y de garantías y demás, y otros mecanismos de presión que uno podría considerar más duros o más agresivos sobre el deudor, en la medida que la ley o alguna reglamentación los excluye o preclude la posibilidad del acreedor de llegar a ese tipo de mecanismos, el deudor percibe que básicamente no hay castigo, digamos, por la mora y tiende a tener un comportamiento de impagos, digamos, o de impagos recurrentes, o de apostar permanentemente a una nueva refinanciación, a las próximas exenciones o suavizaciones en los mecanismos de crédito.
¿Qué efecto tiene esto, digamos, desde el punto de vista del mercado de crédito? Bueno, evidentemente, desde el punto de vista del acreedor, el hecho de que se le pongan limitaciones a los mecanismos de recolección de créditos o que se le incrementen los costos en los mecanismos de recolección de créditos genera un efecto de retracción del crédito y de encarecimiento, o sea, por ese lado también termina reflejándose en un aumento de la tasa de interés, pero a su vez, curiosamente, hay un efecto ambiguo sobre el volumen del mercado de crédito. ¿Por qué? Porque también estimula políticas de sobreendeudamiento por parte de deudores en la medida que estos perciban que el cobro del crédito al que acceden después eventualmente puede quedar exento o alivianado de alguna forma. Entonces, en general, en la literatura, por lo menos teórica, no hay duda de que tanto por reducción de la oferta como por eventual aumento de la demanda, el precio sube, o sea, la tasa de interés termina siendo bastante más alta de lo que sería en condiciones competitivas o sin esta intervención. El volumen de crédito puede aumentar o disminuir según como sea el aumento de la demanda o la restricción de la oferta. La evidencia empírica, en general, lo que muestra es que el efecto predominante es el de contracción. O sea, la contracción de la oferta predomina sobre el aumento de la demanda, por lo tanto, el volumen de crédito en el mercado tiende a reducirse. Sin perjuicio de lo cual, la existencia de acciones oportunistas por algunos deudores también genera, dentro de la existencia de estos mecanismos, asignaciones ineficientes del crédito, o sea, proyectos ya sea personales o empresariales, de baja probabilidad de éxito, eventualmente obtienen financiamiento y se lo restan, digamos, a quienes podrían tener proyectos más eficientes, simplemente porque el que toma esos créditos deduce del costo la eventualidad de no pagarlos o incumplirlos parcialmente. Entonces, también en en ese volumen de crédito, desde el punto de vista de los efectos sobre la economía en su conjunto, hay que considerar que también inducen a una asignación ineficiente de los recursos disponibles en materia de crédito. Alguna rama de esta literatura considera también, o sea, que es por lo general uno de los aspectos más sensibles en lo que tiene que ver con las legislaciones. O sea, mucha de esta legislación está basada en la protección del deudor respecto de prácticas abusivas del acreedor en lo que tiene que ver con la recolección de sus créditos. Cualquiera que haya visto o haya leído Las Viñas de la Ira de Steinbeck o la versión cinematográfica, recordará la imagen de los pobres granjeros desplazados de sus tierras por los banqueros usureros que se quedan con sus propiedades para recolectar los créditos y dejan familias en la calle. O sea, esa imagen, digamos, del deudor desprotegido frente a las acciones de recolección de crédito es normalmente la que inspira legislaciones que apuntan justamente a prevenir eso, lo que serían esas acciones más duras de recolección de créditos por parte de los acreedores. Lo que muestra la evidencia y también lo que muestra la literatura, en base a teoría de juego fundamentalmente, y también de alguna forma ratificado por la experiencia, es que el aspecto reputacional por parte del acreedor también pesa a la hora de definir las estrategias de recuperación de crédito. Eso justifica, por ejemplo, o da lugar en muchos países, en particular en Estados Unidos, a todo lo que es el mercado de empresas recolectoras de créditos por fuera de lo que son las empresas que otorgan créditos, típicamente las empresas financieras. O sea, las empresas financieras llegan hasta cierto punto en el proceso de recolección, llegan hasta cierto esfuerzo en materia de recolección y a partir de cierto punto dicen a este crédito, como decía Bárbara hace un momento, lo bajo del balance y directamente se lo doy a otro para que lo cobre. Y las distintas estrategias que persiguen los recolectores de créditos hacen un juego, en definitiva, entre la persuasión hacia el deudor, su propio riesgo reputacional
y la efectividad de los distintos mecanismos disponibles. Entonces, lo que muestran distintos modelos en este sentido es que en un esquema donde la recolección del crédito también es competitiva, o sea, lo cual limita por justamente aspectos reputacionales las prácticas abusivas, pero a su vez en un entorno donde el deudor siente que en última instancia el riesgo está presente, ¿verdad? Se llega a lo que sería el equilibrio de Nash cooperativo, donde el acreedor cede en parte o negocia, digamos, ciertas facilidades para el deudor y el deudor eventualmente acepta pagar de acuerdo a lo que son sus posibilidades en caso de que alguna situación de shock o de perturbación haya hecho que su situación, digamos, haya cambiado y por lo tanto no pueda cumplir con el préstamo en sus condiciones originales. O sea que todos estos elementos que tanto se discuten normalmente cuando hay estas piezas legislativas o reglamentarias, están más que evaluados en la literatura y en general muestra que con una regulación apropiada desde el punto de vista de restricciones presupuestarias duras en última instancia, pero un entorno competitivo que estimule la negociación y limite de alguna manera prácticas abusivas por parte de acreedores, se llegan a equilibrios bastante eficientes en materia de gestión del mercado de crédito, sin llegar a los peores efectos en lo que tiene que ver con los efectos más dañinos, digamos, de este tipo de regulación. No voy a entrar, bueno, obviamente en cualquiera de estos papers van a haber evidencia bastante formal y bastante detallada, después en todo caso te los paso para que queden disponibles, digamos, para los que los quiera consultar, pero ahí hay evidencia bastante amplia en cuanto a los efectos de estas cuestiones. Simplemente lo que quiero ilustrar, el tiempo que en estos minutos adicionales, es dos experiencias en Uruguay, por lo menos desde el punto de vista de narrativa, de lo que fueron las crisis de 1982 y 2002, en lo que tiene que ver precisamente en la conducta de la regulación, digamos, o de las regulaciones que se impusieron en materia de recolección de crédito. O sea, básicamente la línea azul que está allí muestra la evolución del crédito en términos reales entre 1982 y 1992, arrancando de un momento cero, que es, creo que era enero de 1981, sí, enero de 1981, no, enero de 1982 también. Y la línea anaranjada es el proceso, digamos, 2002-2012, arrancando de un momento cero, que es enero de 2002. ¿Ah? En ambos casos, si el puntero funciona... Sí. En ambos casos, o sea, no olvidemos que en Uruguay hay un componente importante de crédito en dólares, lo era todavía aún más en el año 2002, pero también en el 82 era aproximadamente el 50% del crédito denominado en moneda extranjera, después eso se incrementó. Hay un salto, obviamente, en el volumen de crédito en términos reales por la corrección cambiaria. Esta es la de junio de 2002, esta es la de noviembre de 1982, y a partir de eso, en ambos procesos, hay una caída del crédito. ¿Ah? Observen ustedes que la caída del crédito en los balances de los bancos es mucho más pronunciada tras la crisis de 2002 que en la crisis de 1982. Uno puede decir, ¿pero cómo? Entonces, ¿hubo más crédito en la crisis del 82 que en comparación con la crisis de 2002? No, el tema es que justamente para los bancos, las carteras comprometidas, digamos, en la crisis del 1982 fueron mucho más rígidas en su balance por la sucesión de distintas regulaciones que refinanciaron deudas y suspendieron ejecuciones, ¿no? Empezó primero con las circulares del Banco Central de Uruguay, 1110, 1125 y concordantes durante el año 1983, que básicamente impusieron un parate a la recolección de créditos y indujeron mecanismos de refinanciación de créditos para las empresas afectadas por la devaluación de noviembre de 1982.
Y esa reglamentación posteriormente se hizo ley en la 15.786 del 4 de diciembre de 1985, esto ya en democracia, y las modificativas, o sea, leyes de años siguientes que básicamente prorrogaron los plazos de la ley 15.786 y que incluso sus coletazos llegaron hasta la administración siguiente, hasta la ley 16.243 de marzo de 1992, donde se establecieron nuevas refinanciaciones de deuda, especialmente en el sector agropecuario. O sea que la salida de la crisis de 1982 tuvo un largo coletazo en materia de legislación, de refinanciación de adeudos y suspensión de ejecuciones, a tal punto que básicamente los bancos no otorgaban créditos nuevos, pero mantenían una cartera que, observen ustedes, permaneció siempre en caída, de hecho, hasta 100 meses posteriores a 1982, o sea, esto es básicamente 1991, y recién suavizan su caída y básicamente se establecen y muestran una pequeña recuperación sobre el final del periodo, esto ya después de entrada la refinanciación del plan Brady y demás, y la aplicación de distintos mecanismos de reestructuración de deuda, como los mecanismos de debt to debt y debt to equity que se hicieron durante los 80 y hasta, digamos, posterior al plan Brady. O sea que tenemos una larga década en la cual el crédito bancario fue languideciendo y reduciéndose. En la crisis de 2002, básicamente no hubo ley, ¿verdad? Hubo intentos legales. De hecho, buscando en Google suspensión de ejecuciones, me salta una frase de un ministro de la época, esto es 13 de agosto de 2004, me salta una frase que dice: ley de suspensión de ejecuciones tiene nombre y apellido. Esta es una frase del entonces ministro de Economía, Isaac Alfie, en relación a un proyecto de ley que andaba en la vuelta de suspensión de ejecuciones, donde básicamente lo que explica el entonces ministro de Economía es que sobre una muestra de un 60% de las operaciones de crédito otorgadas entre 2001 y 2004 había solo un remate, ¿sí? Con lo cual trataba de desmentir la idea de que había un aluvión de ejecuciones judiciales. O sea, y con lo cual, en ese momento, los intentos de leyes de refinanciación y de suspensión de ejecuciones, que los hubo, recuerden ustedes que la corrida, la mini corrida de enero de 2003, se produce en el entorno de un rumor sobre una suspensión de ejecuciones del Banco República. O sea, habían intentos, pero finalmente ninguno prosperó, porque básicamente lo que hubo fue la norma particular 3.8 del Banco Central, que lo que hizo fue, en lo que muestra toda esa literatura, digamos, que estaba mencionando después, hace un momento, que lo mejor es dejar, dado que los bancos en realidad no están en el negocio de perseguir deudores incurriendo en cosas, sino limpiar de su balance y refinanciar lo que puedan. Bueno, justamente la 3.8 lo que estableció fueron mecanismos que facilitaran a los bancos refinanciar y reestructurar, y bueno, a los deudores negociar con los bancos y obtener condiciones que hicieran posible el repago de sus créditos. No olvidemos que además la salida bancaria del 2002, a diferencia del 82, no tuvo un bailout total de deudores, sino que de depositantes, sino que había depositantes que dependían su cobro de lo que surgiera de las carteras de los bancos, con lo cual tampoco se podía hacer en ese momento, había incentivos en ese momento como para decir hay que imponer conductas de cumplimiento por parte de los deudores, y eso fue básicamente a lo que apuntó la regulación en ese momento, o sea, a facilitar desde el punto de vista regulatorio la negociación entre acreedores y deudores, y por un buen tiempo, digamos, no desapareció el término, digamos, suspensión de ejecuciones y refinanciaciones de la liturgia política nacional. ¿Ah? De hecho, la sucesión de propuestas de refinanciación, sobre todo en el sector agropecuario, básicamente desaparecieron por prácticamente una década
después de esta salida. Y observen ustedes que justamente en ese proceso de limpieza de balance, el crédito bancario en términos constantes básicamente cae hasta 55 meses posteriores al 2002. Esto nos pone más o menos entre 2006, 2007, más bien 2007, y a partir de ahí comienza un lento proceso, es verdad, o sea, fue difícil para los bancos también reconstruir cartera desde 2007 en adelante. Nos vimos que después vino un periodo de bajas tasas de interés, con lo cual también se dio cierta desintermediación, pero también se dio un efecto muy importante, que es el otro elemento a considerar en todas estas cuestiones, que es cuando hay exceso de restricciones a la recuperación del crédito, se crea una fragilidad tanto por el lado de sobreendeudamiento de familias y empresas y por el lado de los prestadores de crédito. Hay una fragilidad financiera derivada de la imposibilidad de cobrar estos créditos y una fragilidad financiera generada por un exceso de endeudamiento en las familias. Hacia 2012, la morosidad en el sistema bancario, saben ustedes que al final terminamos más o menos en los mismos números, en términos constantes, hacia el final del periodo, en 2012 o en el 92, pero la morosidad en 2012 estaba en 2,5%, y a comienzos de los 90, corregime Martín, si vos tenías algún paper de morosidad de los 90, creo que andaba por entre 8 y 9% a comienzos de la década, y después subió. ¿Ah? O sea que con una morosidad mucho más baja en el sistema en 2012 comparado con 20 años atrás, ¿no? O sea que, digamos, lo que muestra de alguna manera la historia uruguaya es que es posible establecer mecanismos de negociación, y de hecho así se han manejado por parte de ese momento entre instituciones financieras y deudores, sin necesidad de regulaciones adicionales. Esta última epidemia de normativa probablemente haya que encontrarla quizás en algunos efectos que pueda haber generado el COVID, en el cumplimiento por parte de los deudores, o razones que, por lo menos en este momento, dado los niveles de morosidad que actualmente tiene el sistema, es difícil de encontrar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Placer estar acá. Gracias a los huéspedes. Y bueno, a la academia también por la invitación. Un placer compartir con Bárbara y Julio también. A ver si lo puedo poner en pantalla completa. PDF tiene eso. ¿Es este, no? Ahí está, vale. Bueno, la idea un poco para complementar las cosas que dijeron Bárbara y Julio es también compartir algunas cosas en las que hemos estado trabajando en los últimos 3 o 4 años, motivados por esta epidemia de iniciativas que decía Julio, que nos han hecho pensar. Y son dos temas, digamos, que tienen algunos puntos de contacto. Van por carriles separados, pero que creemos que aportan a la discusión, ¿no? Por un lado, hablar un poco de las tasas y lo que son los mecanismos de regulación que hay hoy y el costeo de tasas de interés, o sea, cómo se puede pensar una tasa de equilibrio desde el punto de vista de la oferta o desde el punto de vista de los costos, y qué tendencias hay a nivel global. Y por otro lado, una discusión un poco más abstracta, capaz, sobre el tema de las reestructuras y los enfoques sobre las reestructuras. Una pregunta un poco más abierta de cuál es el sistema óptimo para Uruguay y por qué. Y esto está motivado en algunas presentaciones que hizo gente del exterior que estuvo por acá, y que estos días estuvimos revisando algunos trabajos que nos hicieron en el equipo nuestro, tener varias discusiones fermentales que queríamos compartir con ustedes. Sobre el primer tema, tasas y regulación, voy a usar bastante alguna referencia del paper que comentaba Julio hace un ratito, del Banco Mundial, que sin habernos coordinado veníamos con la misma literatura con Julio, que es un paper bastante interesante porque hace como una revisión teórica y conceptual de qué son las tasas, los problemas que hay en los mercados financieros, las particularidades de los mercados financieros,
y cómo se puede pensar una tasa óptima, o una tasa de equilibrio, o una tasa justa, o una tasa razonable, dadas las estructuras de costos que asumen las empresas que dan crédito, ¿no? Hay un principio general que a veces uno pensaría, bueno, los precios son como sagrados, ¿no? Los que creemos en el mercado creemos que los precios son sagrados, porque al final son los que balancean oferta y demanda, y es el mejor mecanismo, en definitiva, para que el mercado encuentre su equilibrio, ¿no? Ese principio es como un principio de asignación óptima cuando los mercados operan sin fallas, pero el mercado financiero está bastante estudiado. Hay varios premios Nobel que han demostrado y han recibido sus premios Nobel justamente por modelar y por entender las fallas de mercado que hay en los mercados financieros, justamente, las asimetrías de información en particular, los problemas que genera de riesgo moral, de selección adversa, etc. Y Stiglitz en particular, Stiglitz y Weiss han como hecho una contribución importante para mostrar que las tasas de interés en los mercados financieros no son solamente un mecanismo de nivelación de oferta y demanda, son también un mecanismo de señalización. Las tasas dicen algo, la tasa a la que la gente está dispuesta a tomar un crédito, de alguna forma es una señal sobre su probabilidad ex ante de cumplimiento o de incumplimiento, con lo cual tocar las tasas es un tema, digamos, que no es que sea sagrado, pero es un tema que hay que tener cuidado por las cosas que hay dentro de las tasas y por cómo se determinan, ¿no? Eso implica también que como hay fallas de mercado, en cualquier lugar donde hay falla de mercado hay un lugar para la regulación, ¿no? Y amerita una regulación que de alguna forma intervenga al mercado para tratar de llevarlo a un óptimo. Eso no quiere decir que cualquier intervención sea buena, porque una intervención mala puede llevarnos a un peor óptimo de que un mercado malo nos llevaría, ¿no? Y por eso hay algunos principios básicos para orientar esta discusión, que es más o menos lo que Julio comentaba, que está en la literatura. Entonces, cuando uno mira la evidencia internacional, hay muchos países, eso está bastante documentado, la cantidad de países que tienen distintos tipos de regulación para topes de tasas de interés. Este mapa y esta tabla sale del trabajo del Banco Mundial que comentaba Julio. En el mapa de la izquierda vemos todos los países del mundo que en 2018 tenían algún tipo de tope de tasa de interés, y como ven es buena parte del mundo occidental. Algunas excepciones por ahí, algunos huecos. Y en el mapa de la derecha, en el cuadro de la derecha, perdón, se muestra un poco la complejidad que tiene el sistema regulatorio a nivel global. O sea, a veces uno piensa en tope de tasas y es, bueno, un tope en nivel, no sé, una tasa X, o tantos puntos por encima de la media. El sistema regulatorio de tasas en general es mucho más complejo, tiene como muchas dimensiones, porque básicamente cuando uno mira a los distintos países, hay países que tienen topes de tasa de interés para una cobertura muy amplia del mercado, otros solamente para algunas definiciones estrechas, por ejemplo, crédito al consumo. Hay otras que topean una gama bastante más amplia de tasas, ¿no? Hay topes más complejos porque tienen varios tipos de techos a las tasas de interés, hay algunos que son más sencillos, hay algunos topes que son absolutos, por ejemplo, hay países que dijeron tope 35% de tasa. Y chao. Otros que dijeron un tope relativo a las tasas medias del sistema o a la tasa de referencia del Banco Central. Hay topes que solamente miran la tasa, hay topes que miran todos los cobros que le hace las entidades financieras a los clientes, incluyendo comisiones, etcétera, para ver al final cuál es el costo integral del crédito por todo concepto, porque a veces se topean las tasas y los pagos se escapan por otro lado, ¿no? Entonces el sistema en general es bastante complejo y eso simplemente refleja cosas que decían Julio y Bárbara, de que el mercado es bastante complejo y que una solución fácil a veces como un tope de tasa, una tasa justa, que es un concepto que suena bien, se le escapan un montón de todas estas complejidades que a veces hace que la solución no esté bien inspirada o bien motivada, pero mal implementada, ¿no? Entonces, solamente para mostrar esto, la complejidad en general que tiene el tema a nivel de realidad. Esa es la forma en que funciona hoy, ¿no? El trabajo del Banco Mundial también hace una buena revisión un poco teórica y ofrece como un buen marco conceptual para entender cómo se fijan las tasas de interés, ¿no? Bárbara comentaba hoy de que en definitiva el crédito al consumo es muy heterogéneo. Una cosa es el segmento que atienden los bancos con los niveles de riesgo que atienden los bancos, otra es el segmento promedio que atienden las empresas administradoras de crédito, y otra cosa es toda la variabilidad que hay adentro de las empresas administradoras de crédito, que tiene a su vez
distintos segmentos de exposición, distintos tamaños de crédito, distintos riesgos, distintos perfiles, ¿no? Básicamente lo que dice este marco conceptual es que en definitiva la tasa de interés de equilibrio debería ser suficiente para cubrir todo lo que son los costos operativos de una entidad, los costos de gestionar el crédito, los costos de captar clientes, los costos de administrar el crédito, los costos de dar un vale, los costos de recuperarlo, de recolectarlo. Debería ser suficiente para cubrir los costos de fondeo, los costos de pedir plata, ya sea fondos propios o fondos de tercero, para pagar los impuestos, obviamente, para tener una rentabilidad razonable del negocio. Razonable la podemos discutir, que es la razonabilidad, que es excesiva, pero acorde al riesgo, y obviamente para compensar la prima de riesgo. No es lo mismo prestarle a un deudor AAA que a un deudor de alto riesgo, ¿no? Entonces, todo esto se puede modelar y se puede mirar para los distintos segmentos qué nivel de riesgo, qué nivel de costos está asumiendo cada entidad por prestar, y eso da como resultado distintos niveles de tasa de interés. No es lo mismo originar un crédito de $10.000 por mes que originar 100 créditos de $100 por mes. Tiene otro nivel de costo operativo, otra estructura que hay que tener, y probablemente también apunta a distintos segmentos de riesgo con distinta probabilidad de impago, con lo cual esa prima de riesgo que está ahí es distinta según el perfil de los consumidores. Esto no quiere decir que se justifique cualquier tasa de interés en cualquier segmento, obviamente, ¿no? De hecho, está Alejandro por ahí, pero estamos haciendo un trabajo justamente con ANEAC, con la Asociación de Empresas Administradoras de Crédito, para tratar de entender en qué medida para los distintos segmentos de créditos las tasas de interés que se están cobrando hoy, las tasas efectivas y los topes, son acordes a esta estructura de costos que tienen las empresas administradoras de crédito para los distintos segmentos. Lo estamos terminando, así que prontamente saldrán los resultados, ¿no? La evidencia, y ahora voy a algunos casos que son interesantes, muestra algunas de las cosas también que comentaban Bárbara y Julio, ¿no? Que en general, cuando hay distintos casos a nivel internacional, y este paper repasa varios que son interesantes. Hay casos de éxito y hay casos de fracaso, porque no toda regulación ha funcionado mal, obviamente, ¿no? Lo que sí muestra la evidencia en general es que cuando la regulación ignora esta estructura, ignora todos los efectos colaterales, muchas veces los efectos finales que termina viendo en el mercado son más perjudiciales sobre el colectivo que se quiso proteger que beneficiosos, ¿no? Porque en general, cuando uno pone la tasa de interés a un nivel que no cubre todos estos costos y que no cubre la prima de riesgo, un efecto obvio es que hay racionamiento de crédito en ese segmento, y el crédito suele ir, por ejemplo, como pasó en Kenia, creo que lo vamos a mostrar, el crédito salió del crédito al consumo y los bancos le prestaron plata al sector público. Más fácil, ¿no? ¿Para qué voy a prestar a un segmento de riesgo que no me cubre la prima de incobrabilidad, ¿no? Entonces, eso ha pasado. Cuando uno ignora este principio y no cubre los costos esperados y no cubre la prima de riesgo, el capital fluye para otro lado que sea más seguro. Hay bastante evidencia también de que ha aumentado el mercado informal del crédito. Cuando leímos, la primera vez que leíamos este paper creo que fue 2019-2020, y nos pensábamos que eso era un problema de otros países del tercer mundo, pero ahora resulta que acá en Uruguay también tenemos algunas iniciativas empresariales no reguladas que utilizan mecanismos de crédito no regulado, que obviamente estos días han salido en la prensa, que son bastante más complejos, ¿no? Cuando uno topea el mercado formal y obliga a los consumidores a irse para ese lado, está mucho más que desprotegido, ¿no? También hay evidencia que en algunos países, cuando los topes se fijan mal, empieza a haber menos transparencia en la fijación de precios, y hay evidencia también de que cuando se rebalancean los portafolios, en muchos casos el mercado de crédito tiende a estar más concentrado, o sea, terminamos perjudicando la competencia, y eso termina siendo también malo a largo plazo para las opciones que tienen los deudores eventualmente, ¿no? O sea, que hay muchas de estas cosas que cuando uno las regula mal tienen todo este tipo de efectos que al final del día, a largo plazo, terminan perjudicando más a los colectivos que se quiso beneficiar. Acá solamente un repaso de 3-4 casos que son interesantes. India había empezado un camino de topes duros de tasa de interés. En 2014 flexibilizó un poco el sistema y empezó a reconocer un poco más la variabilidad entre distintos segmentos. Es uno de los casos de éxito porque después de ese cambio de topes, uno de los resultados fue que aumentó el volumen de crédito y aumentó la cantidad de sucursales de instituciones financieras. Eso permitió, entre otras cosas, licuar los costos operativos, o sea, el peso de los costos operativos sobre la estructura de costos totales, y aumentó 25% la cantidad de créditos
en los segmentos estos que vieron como cierta flexibilización de los topes, ¿no? Kenia, por ejemplo, es un caso de los no tan buenos. ¿Se acuerdan que hoy decíamos que había varios distintos tipos de topes, algunos amplios, otros más sofisticados y otros más torpes? Kenia puso un tope a la tasa de interés, un tope único, un spread de 4% respecto a la tasa de referencia del Banco Central, ¿no? Flat, sin discriminar demasiado los perfiles de riesgo, básicamente, y sin regular tampoco tarifas y otras comisiones. O sea que básicamente lo que los bancos hicieron fue redireccionar el pricing o el revenue hacia otras cosas, incrementaron tarifas, incrementaron comisiones, el crédito creció menos y el crédito, sobre todo estos segmentos que estaban topeados, cayó y hubo una realocación de los portafolios. Y uno mira las gráficas que están ahí en el paper, crédito al consumo se fue para abajo, crédito al sector público se fue para arriba. Bastante fácil, la salida al mercado es bastante obvia. Y también en el caso de Kenia, los bancos chicos, que eran los que estaban enfocados a estos segmentos, son los que se vieron más perjudicados y eso hizo que aumentara la concentración del sistema, cosa que a largo plazo no es bueno para los deudores, ¿no? En el caso de Chile y de Reino Unido, son dos casos también donde hubo imposiciones digamos, reducciones de los topes o de alguna forma readecuación de topes a la baja, y está bastante documentado los efectos que tuvo negativos sobre el volumen del crédito, sobre todo en algunas de las poblaciones, digamos, más de perfil de riesgo, jóvenes de ingresos medios, medios bajos. Hay bastante detalle en los papers, no quiero entrar, pero bueno, básicamente los invito a mirar este trabajo porque está bueno, tiene una buena aproximación teórica y una buena barrida de casos como para entender por dónde se escapan a veces los efectos colaterales cuando la regulación no tiene en cuenta algunos de estos principios básicos sobre cómo son las tasas de interés, ¿tá? Esto solamente para complementar lo que comentaba Bárbara hoy sobre los distintos niveles de morosidad. Esto es información que sale un poco de lo que publica el Banco Central sobre el perfil de riesgos de las empresas administradoras de crédito. Lo que tenemos en la izquierda son los niveles de morosidad de las 14 ACS de mayores activos, que están en promedio en 28%, pero que tenemos ahí adentro una variabilidad bastante grande. Obviamente las EACS operan en un segmento de morosidad alta y ya eso ya nos hace ver que esa prima de riesgo que hablábamos hoy, para este perfil de créditos en general, del lado de los costos va a ser más alta, obviamente, que para los bancos, por el tipo de perfil que tienen, ¿no? Y alguna caracterización de los deudores, un doble clic, alguna de las cosas que decía Bárbara hoy, esos son datos que salen de un paper, está publicado en el Banco Central, se publicó en las jornadas anuales de economía este año. Arnabal, Jorge Ponce y otros básicamente hacen como una caracterización del endeudamiento de las personas físicas en Uruguay usando los datos de la encuesta financiera de los hogares, que es un módulo complementario de la encuesta de los hogares del Uruguay, y cruzando también con información de la central de riesgo del Banco Central, ¿no? Y básicamente hay mucha información interesante ahí para caracterizar estos perfiles, pero básicamente lo que tenemos en el gráfico de abajo son porcentaje de hogares que tienen incumplimientos en créditos no hipotecarios. Obviamente, como uno esperaría, los problemas de incumplimiento en créditos están más concentrados en los quintiles más bajos. 40% de los hogares del quintil 1 tienen algún tipo de incumplimiento y en el quintil 5, 10%, ¿no? O sea, obviamente, perfil socioeconómico ya nos imaginamos qué es. Y cuando lo miramos por institución, si miramos dónde están concentrados los deudores que tienen algún tipo de dificultad de pago, son compartidos en general por los agentes del sistema, pero obviamente hay una parte grande, prácticamente la mitad de los deudores que tienen algún tipo de dificultad de pago, que son clientes exclusivamente que están que tienen créditos con las EACS, y es verdad que hay algunos que también la otra mitad son compartidas con una parte con bancos públicos y privados, pero hay algunos deudores también que tienen problemas de cumplimiento que son exclusivos de banca pública y privada, son los menos, ¿no? Pero prácticamente la mitad están exclusivamente en el entorno de las EACS, ¿no? Entonces es claramente un mercado, un segmento del mercado donde está alocado parte del problema que comentaba Bárbara, de que hay más de 600.000, 650.000 personas que tienen dificultades de pago, y por eso es un tema a mirar con más detalle. Insisto, estamos terminando un trabajo con
con ANEAC, que bueno, estamos tratando de estimar en qué medida las tasas son razonables dados los costos operativos, los distintos segmentos y las distintas primas de riesgo que hay en los distintos niveles en los distintos segmentos de crédito, ¿no? Así que por ahí comentarios de la primera parte que quería compartir con ustedes. Y la segunda, que les decía que es una pregunta un poco más filosófica que no nos habíamos puesto a pensar nunca, pero que a raíz de todos estos proyectos de reestructura y a raíz también de un conferencista que vino a las jornadas del Banco Central, nos pusimos a leer un poco más en detalle, también motivados por el proyecto de reestructura de los deudores en UR, porque Casilda nos hizo leer algunas cosas también. Pero esto tiene que ver con cómo regular eficientemente los sistemas de reestructura, ¿no? Porque muchas veces lo que termina pasando es que cuando hay reestructuras ex post, siempre terminan siendo soluciones con nombre y apellido, y eso genera obviamente incentivos al riesgo moral, ¿no? Y en Uruguay en general no tenemos un marco normativo, salvo las excepciones que van habiendo por norma 3.8 en 2002 y que volvió a haber ahora en la pandemia, no hay un marco legal, digamos, que de alguna forma prevea un buen mecanismo de reestructura ex ante, ¿no? Y hay como un conjunto de preguntas acá que uno podría pensar más desde lo abstracto, y ahora lo vamos a tratar de bajar a una discusión más concreta, ¿no? Uno podría pensar, como dice mi colega del Consejo Fiscal, Ana Fostel, que las operaciones financieras son promesas, ¿no? Al final uno da un crédito, le transfiero un activo a Julio y Julio me promete que me va a pagar a largo plazo y yo creo en Julio, pero en realidad esa promesa de pago tiene un montón de condiciones contractuales que uno podría pensar y hacerse algunas preguntas amplias, como por ejemplo, bueno, ¿cuáles son las condiciones de esa promesa que a mí me aseguran que Julio me las va a pagar y que la asignación es óptima? Uno podría pensar si es necesario efectivamente que haya una regulación para reestructuras, o en realidad no se precisa ninguna regulación para reestructuras, y lo mejor es no reestructurar y que cada uno cumpla con sus obligaciones, porque una regulación que ya prevea la reestructura es como que ya te deja una puerta abierta para no cumplir. Uno podría también pensar desde el otro lado si es óptimo forzar el repago de los deudores que están sobreendeudados, ¿no? Una vez que uno se sobreendeudó, ¿es mejor ejecutarlo o es mejor perdonarlo y empezar de nuevo? Sobre todo los que tuvieron mala suerte. Los que son malos, hay que poder distinguir voluntad y capacidad de pago, ¿no? Pero una vez que uno está en esa situación de sobreendeudamiento, no es obvio que condenarlo a pagar eso sea la respuesta óptima en todos los casos, ¿no? Y ahora voy un poco más en detalle. Yo sé que es polémico esto, pero voy un poquito más en detalle. Pero en definitiva acá hay como un conjunto de preguntas que no son obvias, por lo menos para mí no son obvias las respuestas, y que el paper que voy a mostrar ahora a mí me ayudó a pensarlo por lo menos en forma más abstracto, ¿no? Porque la realidad es que hay enfoques bastante distintos entre países, y el paper de Igor Lifshitz, que es esas fotos en las jornadas de economía del Banco Central este año, presentó un trabajo que se llama Regulation and Information in Consumer Credit Markets, pero en realidad es la acumulación de una bibliografía que tiene él bastante larga, que empieza en un paper del año 2003, que básicamente ese paper del año 2003, bueno, perdón, empieza bastante antes porque su carrera es bastante prolífica, pero nos paramos ahí en ese paper, que ese paper del 2003, él básicamente lo que dice es, bueno, Estados Unidos tiene un sistema de regulación de reestructuras que es bastante distinto al modelo europeo, en las antípodas, de hecho, y la pregunta es por qué y cuál es mejor, ¿ah? Entonces él dice, básicamente, en Europa no hay posibilidad o no hay regulación de reestructuras ex ante, ¿ah? No hay lo que en Estados Unidos llaman un fresh start o una reestructuración. Cuando uno adquiere una deuda, adquiere una promesa de pago, es una responsabilidad para siempre, y la responsabilidad se arrastra de por vida, y eso está pensado así, de alguna forma, para desalentar conductas de riesgo moral, ¿no? O sea, se supone que todos van a tener probabilidad de pagar y que nadie va a caer en una situación, digamos, de un shock que lo pongan en una dudosa capacidad de pago, y el hecho de arrastrar la responsabilidad para siempre es como el mecanismo que me asegura que los deudores van a arrastrar esa responsabilidad y que van a hacer el mayor esfuerzo para cumplir con sus obligaciones, ¿ah? Y básicamente lo que está detrás de esto es tratar de desalentar el riesgo moral. Estados Unidos tiene un enfoque totalmente distinto, que en realidad es bastante parecido a lo que pasa con la reestructura de empresas, ¿no? O sea, el famoso Chapter 11, que siempre te deja empezar de nuevo. En Uruguay es muy difícil para las empresas quebrar y empezar de nuevo. Y lo mismo pasa para los consumidores. Esta es una ley del año 79, que es la ley de quiebras,
que tiene el Chapter 11 para las empresas, pero tiene la sección 7 o el Chapter 7 y el Chapter 13 también para los consumidores, que son dos mecanismos distintos que permiten, son dos mecanismos ex ante, que ya están por ley, que les permiten a los consumidores, bajo ciertas condiciones, solicitar una quiebra o una reestructura ordenada de pasivos. Uno de ellos es descargando su deuda y poniendo sus activos a disposición de la deuda, por ejemplo, la casa o el auto, cóbrense de acá y arranco de nuevo. Y el otro es hacer una reestructura, un reperfilamiento de la deuda en plazos, sin castigo normativo ni nada, porque la ley ya te permite que, bajo ciertas condiciones, uno puede, vía proceso judicial, reestructurar la deuda sin tener que hacer una negociación con un costo relativamente bajo, y eso ya está predefinido por ley. ¿Tá? Y básicamente lo que busca este mecanismo es cómo protegerte contra estados malos de la naturaleza, ¿no? Las finanzas son una promesa de pago, y yo la voy a pagar si la quiero pagar y si no tengo mala suerte, ¿no? Si no tengo ningún shock que me deje con el agua por arriba de la cabeza. Entonces, el trade-off que hay acá en este modelo americano es que obviamente al liberar las deudas o al permitir la reestructura, uno se saca de arriba los problemas de pago cuando hay malos estados de la naturaleza, pero el mercado internaliza que hay una probabilidad no nula de que me reestructure, con lo cual hay un riesgo de default y la tasa de interés es más alta, ¿no? Entonces, sacando acá las ganancias de los bancos, de las entidades financieras, las rentabilidades excesivas, lo que Lifshitz hace es un modelo bastante sencillo, donde no importa las ganancias de las instituciones, lo que importa es el bienestar del consumidor, que intenta suavizar el consumo intertemporal. Es un modelo típico clean de suavización intertemporal del consumo. La utilidad del consumidor está dada por todo lo que puede suavizar su consumo. Entonces, cuando hay estados malos de la naturaleza que me impiden la probabilidad de pago y yo no puedo cumplir mis deudas, tengo un problema de consumo y sufro como consumidor. Cuando cuando el mecanismo me deja reestructurarme, suavizo mi consumo. Entonces, la reestructura es como un mecanismo para aliviar la restricción presupuestaria y optimizar el consumo, pero en ese mercado la tasa de interés es más alta y eso también me limita la capacidad de suavizar el consumo. Entonces es como un trade-off entre cómo regulo eso, y bastante sencillo. Después el modelo se complejiza, pero la aproximación es como bastante clean, y la pregunta es son muy distintos los modelos, ¿no? Conceptualmente y en términos de incentivos. Y la pregunta que él se hace, ¿cuál modelo es mejor y por qué? ¿Cuál es el óptimo? Y a nosotros eso nos hizo preguntarnos, bueno, ¿dónde estamos nosotros? ¿Más cerca de Estados Unidos o más cerca del modelo europeo? Obviamente, más cerca del modelo europeo. No sé si alguna vez, yo nunca me había hecho la pregunta de por qué y cuál era óptimo. No tengo la respuesta, pero sí tengo la respuesta de Lifshitz para Alemania y Estados Unidos, que nos puede ayudar a pensar, ¿tá? Y básicamente, no he visto un poco descrito el modelo que él usa, pero él hace un análisis empírico y las conclusiones, por lo menos para mí y para todo nuestro equipo, fueron bastante interesantes y reveladoras, ¿tá? Hay dos cosas importantes. Él dice, bueno, cuando uno hace análisis empírico, en Estados Unidos los hogares se enfrentan mucho más incertidumbre de su capacidad de pago que en Alemania. Y esa incertidumbre está más dada por la incertidumbre de los gastos que por la incertidumbre de los ingresos. Porque él analiza la estructura de gastos, la dispersión, y concluyen que, primero, en todas las solicitudes de bancarrota, bajo esta ley, Chapter sección 7 y sección 13, las dos causas más invocadas por los consumidores, porque hay que hacer un filing legal, son los gastos de divorcio y los gastos médicos, ¿no? El 20% de las solicitudes son por caso de divorcio, y dependiendo del periodo que se use, entre 20 y 40% los gastos médicos. Y eso, cuando uno mira la volatilidad de los ingresos y de los ingresos netos de gastos y, digamos, del espacio de restricción presupuestaria en Estados Unidos, es mucho más alta que en Alemania. Entonces él concluye primero que un hogar americano tipo es mucho más vulnerable que un hogar alemán tipo, ¿ah? Y eso tiene que ver seguramente con el sistema de protección social, con el sistema de salud, porque obviamente en Estados Unidos todos sabemos las discusiones que hay sobre la cobertura de la salud y el sistema, etcétera, pero ellos analizan la dispersión y los gastos medios. La probabilidad de divorcio en Estados Unidos es más alta, es como 5 veces más alta que en Alemania, no sé por qué, pero es estadística. O sea que la probabilidad de caer ahí es más alta en Alemania, y la probabilidad, el gasto medio y la dispersión de los gastos médicos en Estados Unidos también es mucho más alta. Entonces, básicamente, Lifshitz termina diciendo algo que parece trivial. Bueno, el sistema americano es óptimo para Estados Unidos y el sistema alemán es óptimo para Alemania. No estaban tan mal, son muy distintos, pero ninguno de los dos está mal. Dada la volatilidad
que tienen los ingresos de los hogares en Estados Unidos. Si vos no tenés un sistema de Fresh Start en Estados Unidos, la probabilidad de que estés sistemáticamente cayendo en situaciones de impago que te estresen el sistema y que hagan que el consumidor viva peor porque no puede suavizar su consumo, es alta. Entonces, si vos tenés un sistema como el alemán, es mejor que tengas, o sea, perdón, si tenés una volatilidad de los ingresos como el alemán, es mejor que tengas un sistema alemán que te previene el riesgo moral, pero si estás expuesto a muchos shocks, si no le das a la posibilidad a la gente de reenganchar, la terminás dejando en un limbo que al final no es óptimo desde el punto de vista del bienestar. Obviamente, la pregunta acá que yo sigo teniendo es cuál es el sistema óptimo para Uruguay, porque no creo que seamos Alemania y no sé si tampoco podemos así nomás poner un sistema como el americano con una cultura más latina. Digamos, ¿no? Esa es la pregunta. No quiero discriminarnos a nosotros mismos, pero obviamente sabemos que las culturas también importan en esto, ¿no? Entonces, obviamente hay puntos intermedios, hay formas de hacer reestructuras ex ante o de prever mecanismos de reestructura con distintos mecanismos de regulación que de alguna forma limiten el riesgo moral o el abuso del riesgo moral. Pero es un tema que no, por lo menos para nosotros la respuesta no es para nada obvia y es un tipo de pregunta que está bastante lejos de estar arriba de la discusión cuando discutimos reestructuras o refinanciaciones, ¿no? Entonces, probablemente desde el punto de vista más técnico, de la responsabilidad que nos cae a los académicos, capaz que son debates que deberían estar enfocados de otra forma y que capaz que hemos fallado en que no los hemos enfocado bien, ¿no? Así que nada, quería compartir esto que a nosotros nos hizo pensar bastante y discutir bastante, porque me parece que es un enfoque, por lo menos para nosotros, nuevo y nos abre muchas preguntas que creo que no están respondidas y que merecen ser estudiadas un poco más, ¿no? Y por ahí va mi participación. Bueno, se abre un espacio de preguntas. El Uruguay emplearía mejor su tiempo y sus energías en vez de inventar salvatajes ex post, volver a mirar la legislación en materia de concordato, quiebra y liquidación, que es muy americana, en teoría, pero que no se aplica, ¿no? Es mucho más útil volver a mirar eso y hacer mecanismos que, digamos, los conceptos están, pero la aplicación es pésima, que no salir a inventar Yo tengo una pregunta que me hago, si se analiza el riesgo moral, pero estoy segura que en este periodo, solo que alguien del Parlamento mencione que puede haber una refinanciación o una quita o un cambio en las condiciones del crédito, me gustaría saber si hay algún estudio que diga cómo se cambia la actitud de los deudores respecto del pago, que eso demostraría que es especulación mucho más que es imposibilidad de pagar. No sé si hay algún estudio al respecto, pero a mí me enseñaron en el Banco Central por muchos años el costo social que tiene hacer que la gente tenga presente que una deuda es para pagar y que no paguen unos por otros. Lo que termina pasando en el mercado es que cada vez que hay una refinanciación, un hábito, algo que era muy bueno, se convierte en algo que se pierde. Es como si uno está haciendo dieta y de golpe resulta que lo invitan a una fiesta y se come todo en la fiesta. En realidad, ¿para qué es todo ese esfuerzo social que es parte del costo que tiene un banco central, una cantidad de departamentos de créditos, una clasificación, mejoras en una regulación, tiene un costo social enorme y que luego lo destruyamos de un día para el otro con el ejercicio que lleva y que es muy costoso, ¿no? Me gustaría saber si algo de esto se ha estudiado. No, a ver, no tengo claro, digamos, si se ha estudiado y se ha cuantificado, ¿no? Hay algunos casos donde yo creo que sí, evidentemente hay algo de evidencia de que
no sé si voy por la respuesta del riesgo moral, pero de que las causas y las soluciones no necesariamente van de la mano, ¿no? Y el mejor ejemplo es el apoyo ahora, la aprobación por unanimidad del caso del BHU. Nosotros hicimos un trabajo que en realidad da conclusiones bastante parecidas a las que daba un trabajo de nuestros colegas de Exante que habían hecho hace como 10 años, que el problema de los deudores del BHU no es la UR, o por lo menos no es el contrato y no es el marco, es otro el problema. Y el otro día en la argumentación del Parlamento se hablaban de algunas cosas, se hablaban de los colgamentos, de las refinanciaciones, etcétera. Y creo que ahí hay como una discusión que, digamos, que probablemente no estaba bien enfocada en la solución. O sea, si el problema es la UR y era el contrato, entonces merecía tal vez una solución genérica. Si el problema no es la UR, entonces el problema es la refinanciación, entonces esto tendría que haber ido colgado de otros proyectos de refinanciación o de reestructura, porque ahí sí se genera algo de lo que tú decías, de que en definitiva termina habiendo una solución que es injusta para todos los que cumplieron sus contratos en UR. ¿Qué van a decir ahora? O todos los que están cumpliendo sus contratos en UI, que también están pagando en dólares más de lo que valía la vivienda en teoría cuando la compraron. Hay un montón de efectos colaterales de ese tipo, que en el fondo lo que termina pasando es que cuando la solución es al barrer y no contempla la causa original, en el fondo el mensaje es que a futuro puede haber otro tipo de soluciones y eso es lo que te puede incentivar el riesgo moral. O sea, creo que lo difícil de calibrar es eso, cuánto cuesta ese daño y cuánto puede ser el efecto, que bueno, no es para nada trivial, pero que está claro que es un canal colateral y que es un efecto colateral que puede haber, puede haber. En el 2002, y sobre todo me recuerdo que mi hijo va pidiendo la palabra. Perdón. Sí. Sí, perdón, simplemente para complementar soy Álvaro Carela, gerente general del BHU. Nosotros tenemos desde hace años traqueada las menciones en prensa y en medios públicos de los temas vinculados a eventuales perdonazos a deudores en UR y seguimos después, sobre todo la evolución de la mora temprana. En la mora tardía no se nota tanto. Y bueno, la correlación es absolutamente asombrosa, asombrosa. Y por varios años, digamos, no es nada novedoso, simplemente confirma lo que uno piensa a priori, pero se ve cuando existe mucha presencia en prensa del tema, casi independientemente de quién lo mencione, eso en los meses siguientes se ve en aumento en la mora temprana. Eso exige acelerar algunos mecanismos de seguimiento, se disciplina y mejora. Justo muchas veces se disciplina y mejora al mismo tiempo en que bajan las menciones expresas. Entonces es difícil definir cuál de los dos temas se está jugando, pero que sí el empujón al alza que genera cada momento en que el tema está en boga es muy evidente para nosotros. Hola, buenas tardes. Sí, nosotros tenemos esa experiencia empírica que se da cada vez, y ha sido muchas, que se presenta un proyecto o que se establece en la prensa que va a haber refinanciaciones. Sin embargo, cuando hay reestructuras, como todos saben, en el banco hipotecario, que anualmente tenemos más o menos unas 300, eso no es un incentivo al no pago. ¿Por qué? Porque esas refinanciaciones se hacen dentro de lo que son las normas lógicas del crédito. Entonces, lo que decía Ignacio es re importante, porque cuando tú haces un concurso, por ejemplo, o ya la liquidación no, pero el concurso depende de la aprobación de los acreedores que te permitan realizar, digamos, una liquidación de alguno de los bienes o de todos los bienes y tener un fresh start, como le decís tú. Pero en definitiva es muy importante que las normas de crédito se sigan. Lo que a nosotros nos distorsiona, y me imagino que a cualquier otra organización de crédito, es cuando se buscan soluciones que afectan totalmente lo que es la lógica del crédito. En otras palabras,
el perdón a tutti, la baja de las tasas cuando no comprenden, como decías tú, Alfonso, todos los criterios que deben tener dentro de las tasas de interés. Entonces, eso es lo dañino, que es lo que ahora está en danza. Ahora, bueno, más allá, como dice Julio, que lo queremos poner ya en la Constitución de la República, ¿no? Es como una locura total. Pero esos son los peligros que yo veo en este momento, que no tienen criterio ninguno para, las modificaciones en los sistemas de crédito. Gracias. Hola. Hola, hola. Hola. No, yo simplemente, si me permite el tiempo, quería atar un poco el comentario de Ignacio, el de Casilda, y un poco lo que planteaba Alfonso en su charla de a qué nos parecemos, digamos, a Estados Unidos o Alemania. Cuando hablamos por teléfono, digamos, sobre este tema, yo le decía a Alfonso, en Uruguay no tendremos tantos divorcios ni tantos problemas de costos de salud, pero Argentina es como un divorcio, o sea, los costos que genera en Uruguay son comparables a un divorcio, a una crisis de salud, digamos. Entonces, Una cantidad de ingresos que... exacto. Entonces, tenemos una economía propensa, digamos, a shocks externos relevantes que pueden generar esa situación de inestabilidad y que, sin duda, un poco como dice Ignacio, yo creo que amerita la existencia de una normativa preventiva, digamos, ¿no? De que tenga la solución ex ante a ese tipo de problemas. Lo que creo que no hay dos opiniones, por lo menos yo no encontré en la literatura dos opiniones, es en cuanto a que las soluciones ex post son malas siempre. Sí. O sea, todos los incentivos perversos que generan las soluciones ex post son realmente contraproducentes para el mercado de crédito. Y un comentario retomando un poco lo que decía Casilda. Todos los años hay 300 refinanciaciones, ¿no? Y la realidad, hay una realidad. El acreedor, ¿qué es lo que quiere? Que el deudor pague. El incentivo está en sentarse y renegociar, y todo lo que yo conozco, de lo que la escuché a Casilda, de lo que escucho a las compañías de crédito del consumo, de lo que escucho a los bancos, hay refinanciaciones todo el tiempo. El tema es, ¿no? Acá hay que cuidar. El negocio es cobrar, no perder el capital y los intereses. Entonces, los incentivos en ese sentido están completamente alineados, ¿no? Entonces, acá hay un tema de incentivos, riesgo moral, cómo diseñas esto para que claramente hay que regular, pero hay que tener cuidado con esa regulación y decir esto, ¿no? Todo acreedor tiene el mayor incentivo de cobrar. O sea, no de matar al otro, no de cobrarle lo que no puede pagar, de buscar algo que pueda pagar. He visto que ustedes han planteado todo lo que han planteado desde un punto de vista que les falta la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Que los bancos a veces son los deudores. Y entonces, ¿qué pasa cuando ocurre algo como en el 2008? ¿Qué ocurre cuando pasa algo como en el 2002 en Uruguay, Julio? ¿Sí? Ahí los acreedores son los depositantes. Y de ese lado no hay nada. No sé si soy claro lo que quiero decir. En ese caso, ¿debería haber alguna estructura legal o cosas por el estilo que dijeran, no, mirá, Uruguay en el 2002 le dijo a los bancos extranjeros arreglate como pueda y cerró los otros bancos, ¿no? Pero no le dijo, dale plazo, que se arreglen, ¿no? Los bancos, que eran los principales, a los deudores, digo.
depositantes, que eran los principales acreedores de los bancos. Y en el 2008 tenemos otra alternativa, que es la de Estados Unidos. Agarró y le dijo, dame a los bancos grandes en garantía tus acciones, te las compro por 0,97 centavos de dólar en algunos casos, y te doy préstamo. Y después, a los 3, 4 años, las vendió en 3 y pico. ¿No? Pero es una solución diferente, vista para determinado tipo, ¿no?, de acreedores, como los depositantes. No sé si eso es claro lo que quiero decir. Perdón, yo quiero, la verdad, clarísimo, y gracias por ese aporte. Y también hay que tener cuidado con toquetear los balances de los bancos, ¿no? Los activos de los bancos, porque eso tiene consecuencias. Del otro lado están los acreedores, que son los depositantes, y tiene consecuencias en el crédito, ¿no? Bueno, este año vimos lo que pasó con Silicon Valley Bank y algún otro, le toqueteaste los activos, y la consecuencia, bueno, nos contará acá lo que pasó en el 2002 cuando... Cerró los 4 bancos. Dada la hora, no quiero contestar in extenso el comentario de Jorge, que es válido. Simplemente su comentario me hizo recordar una anécdota y quiero, por lo menos mi parte, terminarla con esto. En una de las tantas manifestaciones que tenía en la explanada del Banco Central y que miraba desde mi escritorio, recuerdo una que juntó a deudores del sistema bancario y depositantes del sistema bancario. Y me acuerdo que lo que me sentí tentado es de abrir la ventana y gritar, hagan un clearing entre ustedes y mándense mudar. Presidenta, por favor. Es una pregunta bastante... Tú hablaste de educación financiera, creo que. Y tengo una pequeña anécdota. Una hija mía que vive en España no usaba tarjeta de crédito, usaba la tarjeta de débito de su sueldo. Y como se compró una casa, le dieron un crédito hipotecario, le dieron una tarjeta de crédito de ese banco. Yo debo explicar las advertencias. Era como si le hubieran dado una bomba de tiempo. No la puedes usar, tené mucho cuidado, solo por una emergencia. Y uno ve acá que es todo lo contrario, o sea, la parte de acercamiento, sobre todo de las entidades de crédito, es dale, gastalo, dale ahora, tantas cuotas. ¿No hay un mea culpa ahí de falta de educación financiera? Claramente hay falta de educación financiera, en todas partes del mundo hay falta de educación financiera, en Uruguay en particular, y bueno, y eso es un tema de larga data. A ver, esto se resuelve con educación financiera, el tema es llegar ahí, ¿no? Y también tú dijiste un tema de publicidad, que también hay que tener cuidado con eso, y aparte son temas complejos. Quizás asustar hasta ese punto, no sé, pero esas dos cosas son fundamentales también, educación y publicidad, cómo se presenta información compleja, que tengan la información relevante como para tomar decisiones. Bueno, es bueno tener cosas para mejorar, no, claramente. ¿Qué se puede hacer hoy? Información, educación financiera, publicidad, o sea, hay cosas ya que puedes hacer sin hacer un daño mayor, ¿no? Y claramente hay que trabajar en ese sentido. No sé si voy a ser muy breve. En el año 2002, 2001, 2002, 2003, una de las cosas que me tocó hacer es explicarle a los deudores y a los acreedores de los bancos, como también, explicarles que el Banco Central no iba a rescatarlos, pero además usted vio, alguna persona venía y decía, pero era tan interesante la tasa de interés que yo dije, unos meses más me va a aguantar. Y ahí fue, la codicia fue, bueno, usted lo dice, la codicia fue. Y entonces había una persona, hijos, la generación más joven, junto a la persona que reconocía que la codicia lo había llevado a perder todo, es que dijo, a mí me queda una cosa muy clara.
cuando vea que todo está mal, no pagues nada y pide más crédito. Yo voy a hacer eso. Eso también se enseña, eso es educación financiera y eso se pierde cuando uno toma algunas medidas muy livianas que reconstruir todo lo que se había hecho antes cuesta, ¿no? Pero esas anécdotas las tendría que escribir porque habían algunas que eran... No, pero no quieren. Bueno, no sé si hay más preguntas o más intervenciones, pero bueno, si no es así, les damos las gracias a todos. Un aplauso a los panelistas. Y creo que el próximo evento que tenemos ya es el homenaje al economista Carlos Steneri y entrega del Premio Academia Nacional de Economía el 7 de noviembre próximo. Bueno, chao.